El 90% de los delitos denunciados en el país no se resuelven, muchos hasta se congelan, que nuevas, ¿no? Por el Ministerio Público. Es un estudio de México evalúa que la impunidad, pues en 7 estados, por ejemplo, llegan a niveles de casi 100%. Los homicidios en 18 estados aumentaron. En Nuevo León y Sonora, por ejemplo, el incremento fue superior al 65%. Sonora, entre los estados más violentos, por lo que veo. ¿Cómo interpretar este estudio, mi estimadísimo Arturo Ángel, como siempre estuvo ahí al pendiente de esas cifras? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues sí, ¿no? Digo, el estudio incluye obviamente algunos datos de violencia que ellos ya se conocían. Hace unos días justamente platicábamos el balance del primer semestre del 2019 en torno a homicidios y cómo se han incrementado y cómo Sonora justamente está entre los estados donde ha habido un mayor incremento. Lo que hace este estudio es ir bastante más allá de todo eso y analizar pues el funcionamiento del sistema de justicia, ¿no? Sobre todo a 11 años de que se aprobara aquella gran reforma que modificó todo el sistema penal y que entró en vigor ya de forma definitiva hace 3 años, en junio del 2016, que es con el sistema penal acusatorio, ¿no? Entonces, México Evalúa ha estado haciendo periódicamente desde hace 6, 7 años una evaluación de funcionamiento y lo valioso aquí, Luis, es que hacen el estudio de los delitos a partir de los casos que sí se denuncian, ¿no? Digo, ya sabemos que hay un primer gran problema, que es que más del 90% de los delitos nadie presenta una denuncia, ¿no? El INEGI nos lo ha reportado este nivel de la cifra negra terrible año con año, pero lo que hace el estudio de México Evalúa es más bien a partir de distintos datos oficiales recabados con solicitudes de información, con revisión de bases de datos, con estadísticas oficiales, etcétera, pues ver cuál es el resultado de todas esas denuncias que se presentaron. Poco más de 2 millones de denuncias de delitos en el 2018 y la conclusión es pues, francamente terrible, Luis. Un porcentaje de casi 95%, no, perdón, 96% de casos que no pasó nada. Es decir, quitas de la ecuación en donde se determinó que no hubo delito, esos no los evalúas, porque ahí evidentemente pues no había nada que investigar, pero ya que quitas esos y que te quedas solos en los que sí están bajo investigación, pues te das cuenta que termina sucediendo, nosotros ponemos en la nota de Animal Político, que termina sucediendo prácticamente lo mismo, o sea, denuncias, pero casi con la seguridad de que no va a pasar nada, porque, insisto, el 96%, ya el promedio nacional de denuncias que se presentan, no terminan en manos de un juez, y aquí pasan dos grandes cosas, ¿no? Para no entrar tanto en el número así tan desglosado, podemos dividirlo en dos grupos, las denuncias que se presentan y que no tienen resultados. La mitad de ellas siguen bajo investigación, ¿no? Así la reportan los ministerios públicos, ¿no? Es que seguimos investigando, se siguen integrando y pues todavía no hay resultados. Y la otra mitad es de estos casos que no se han resuelto, es porque el Ministerio Público resolvió por su cuenta que iba a tomar una determinación que no era mandarlo al juez, sino ya por su cuenta decidir algo. ¿Y qué decide? Pues mandar los casos al archivo, ¿no? Al archivo es como una especie de congeladora donde se mete la carpeta de investigación, porque ahorita no encuentro pruebas, pero a lo mejor después las podré encontrar, entonces la meto ahí, la dejo como en stand-by, y entonces ahí se van acumulando en un cajón los casos, ¿no? Además es una especie de trampa, porque lo que descubrieron en México Evalúa es que muchas veces las agencias del Ministerio Público reportan esos casos como que ya tuvieran una solución, pero en realidad no es que no la tienen, solamente decidieron congelarlos y ahí se quedan. En fin, una evaluación nacional terrible. Y bueno, ya cuando lo ves en el análisis estado por estado, Luis, digo, en realidad yo creo que ninguno se salva, ¿no? Porque tenemos, insisto, un promedio nacional de 96% de casos no resueltos. La mayoría de los estados están arriba de 90%, solamente Guanajuato está en 87%, que tampoco sería para celebrar nada, ¿no? De casos no resueltos. Y hay estados como Sonora, donde ni siquiera se pudo medir cuántos casos no están resueltos porque no aportaron la información suficiente, ya sea porque no quisieron o porque ni siquiera la tienen bien sistematizada para ubicarlos en este ranking de impunidad, que lo encabezan Tamaulipas con 99.9%, Veracruz con 99.8% y Nuevo León con 99.6%, pero insisto, todos arriba
de 90% de casos que no están resueltos. No se pudo ni siquiera medir, dices, al no aportar información suficiente o porque no quisieron aportarla. Ajá, exactamente. O sea, lo que reporta el estudio de México Evalúa en algunos estados como Sonora es que pues las instancias decían que no tenían la información sistematizada de esa forma, y entonces aquí hay una de dos: o realmente no la tienen, lo cual es grave, ¿no? Evidentemente, pues porque si no tienes insumos para evaluarte, pues cómo sabes por dónde mejorar. O dos, pues a propósito la niegan. Lo que sí, donde sí se pudo ubicar a Sonora y a todos los estados, Luis, en este estudio, hay dos rankings. Este es el de impunidad, pero además incluye el estudio una medición de qué tan consolidado ya está el nuevo sistema penal en cada uno de los estados, a partir de que ya tengan la infraestructura suficiente, los defensores, los representantes de víctimas, por ejemplo, suficiente, sus unidades de medidas de soluciones alternas bien integradas, todo este aparato humano de reglas, de normas, de recursos y de infraestructura que requiere el nuevo sistema penal. Y ahí sí también presentan un ranking de los 32 estados y te puedo decir que, a ver, todos están reprobados porque hicieron una escala del 0 al 1000 puntos, teniendo 800 puntos como un nivel aceptable. Ninguno llega ni remotamente a los 800. El más aventajado es Querétaro con 625 puntos de los 800, en donde ya se tendría que estar ahorita, pero hay estados en una situación lamentable, y te puedo decir que Sonora está entre los 5 peores, con 241 puntos en esta escala del 1 al 1000, ¿no? 241 puntos, ¿a qué se refiere exactamente? O sea, 241 puntos es como un esquema de medición en el cual el estudio analiza en cada entidad cuántos defensores de víctimas tienes y te asigna una puntuación en una escala de cuántos deberías de tener por X habitantes o por X investigaciones, cuántos fiscales tienes, cuál es tu estado de fuerza de policía certificado, cuántos juzgados tienes, qué tanto acumulación de trabajo y rezago de casos tienes, en fin, con más de 7 variables distintas que a su vez tienen, cada una se subdividen en distintos indicadores, y a partir de eso el estudio construye una metodología de medición, Luis, con el cual va asignando una puntuación a cada una de las entidades, algo similar a lo que en su momento hacía la desaparecida CETEC, que era la instancia que se encargaba de coordinar la implementación del sistema penal, y que, bueno, en el sexenio de Peña Nieto se decidió desaparecerla ya casi al final. Entonces, crea una metodología de medición para ahora sí poner en una misma cancha cada una de las entidades, y es a partir de ahí como se identifica que Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Veracruz y Sonora son los 5 estados más rezagados, ya al hacer esta conjugación de todos estos elementos que se requieren para que funcione idealmente el sistema de justicia penal acusatorio. Entonces, y esas, podríamos decir, tanto el sistema acusatorio, a ver, pues se supone que lo habían rescatado, y todas estas variables serían 7 variables de impunidad, entonces también de Sonora. Pues lo que pasa es que, mira, si el sistema no funciona bien, si no está consolidado, si no tienes una maquinaria que tenga la capacidad humana, tecnológica y de recursos humanos y materiales para investigar bien un delito, pues eso con mucha seguridad se va a traducir en impunidad, ¿no? Insisto, Sonora no aportó su información y por lo tanto no aparece en el ranking, pero si tenemos que está entre los estados, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, está junto a Veracruz, entre los estados que están peor en consolidación del sistema, y Veracruz es el estado número 2 en el índice de impunidad, pues muy seguramente si hubiera datos de Sonora estaría en los primeros lugares en el índice de impunidad, pues. Por eso, podemos entonces concluir que Sonora está entre los 5 estados peores en 7 variables de impunidad y rezagados en su sistema de justicia. Sí, totalmente, en la consolidación del sistema de justicia penal, lo que por ende no se traduce más que en impunidad. En el estudio están evidentemente desglosado cada una de estas 7 variables por subtemas, y ahí se explica muy bien cómo se hace toda esta medición estado por estado, y pues sí, ¿no? Esa yo creo que es la conclusión. Digo, hay un panorama nacional que de entrada está bastante mal, ¿no? Pero a su vez, ya cuando lo aterrizas en los estados, evidentemente hay estados que están bastante más aventajados que otros, ¿no? Está muy importante y revelador y delicado que estemos así. ¿De cuándo es ese estudio, por ejemplo? Porque The World Justice Project ya lo había dicho también. Eso. Sí. ¿De cuándo es ese? Porque este es de México Evalúa. ¿De cuándo? De México Evalúa, que lo que hace es cubrir todo el 2018,
¿no? Todo el 2018 analizó, porque también sería un poco injusto, por ejemplo, que tú midieras ahorita 2019 cuando hay denuncias que se están presentando y pues apenas se presentaron como para ya exigir un resultado, ¿no? Lo que hacen es tomar todo el universo de 2018, esa medición anual, y a partir de ahí, en cuestión de tanto de carpetas de investigación iniciadas, como las que se mandan al archivo, como las que llegaron a un juez, como las sentencias que existen, es todo digamos que se enfoca. En Procuración de Justicia estamos reprobadísimos, ¿no? Sí, Es cobra gravísimo. sentidos y luego vas uniendo los puntos, ¿no? Tú referías al principio el dato que ya nos adelantaba el secretariado de cómo hay algunas entidades donde se ha disparado brutalmente el nivel de violencia, y el dato de Sonora junto con Nuevo León. Fíjate, Nuevo León, acabamos de decir que Nuevo León está también entre los 2 primeros lugares de impunidad, y coincide que es de los estados con mayor incremento de violencia homicida. O sea, yo creo que ya cuando pones todas estas mediciones sobre la mesa y empiezas a encontrar coincidencias, bueno, la situación se explica totalmente, ¿no? Oye, pero si aquí se supone que habían retomado el sistema de justicia, el sistema oral, todo lo que el gobierno anterior no hizo, y aquí pues se rezagó. Entonces, por lo que veo, fueron todavía hasta el 2018, por lo que me estás diciendo, el sistema de justicia penal en Sonora y de la Procuración de Justicia hasta el 2018, pues no estaba funcionando. Pues sí, no, habrá que ver cómo estuvo realmente la herencia, ¿no? Que recibieron. Digo, aquí el problema, Luis, y por el cual estas evaluaciones son tan contundentes es porque, insisto, la reforma que puso en marcha, que aprobó el sistema penal acusatorio, salió en 2008 y hubo 8 años de preparación para que entraran en 2016, malgastados la mayor parte de esos 8 años por todos los estados e incluso a nivel federal, pero sin embargo, pues ya conforme se acercaba la fecha del 2016, varios estados, evidentemente pues ya obligados, porque era un plazo que no se podía no cumplir, empezaron a poner insisto, a arrancar varias acciones para que funcionara el nuevo sistema penal, pero incluso ya de 2016 a la fecha ya pasaron 3 años. Y por eso estas evaluaciones lo que hacen es a partir de todo el tiempo que ha transcurrido y de una escala de lo que ya tendría que estar funcionando, es donde justamente pues alertan de los rezagados que estamos en estas mediciones, ¿no? La verdad es que una situación bastante preocupante. Aún así, México Evalúa el día de ayer dijo que hay que darle tiempo al sistema penal acusatorio, que no es un problema, Luis, de las leyes ni de los códigos, es de los operadores, que tienen que hacer bien el trabajo, que tienen que capacitar al personal, crear la infraestructura necesaria, porque lamentablemente ya estamos, y tú lo has escuchado bastante bien, incluso tenemos alertada México Evalúa, lo calificaba como contrarreformas al espíritu del sistema penal, esta de la prisión automática para más delitos. Se están viendo algunos focos de alarma como regresivos, pero en contra de este nuevo sistema penal, pero en realidad, insisto, el problema no está en el diseño, sino en que no se ha puesto la suficiente infraestructura humana y tecnológica, de recursos económicos, en fin, la suficiente seriedad, ha faltado voluntad política, y por eso estamos en la situación en la que estamos. Uy, pues qué revelador, en verdad, muy revelador todo lo que nos estás diciendo. Ahorita traemos datos también duros de acuerdo al secretario de cómo hay un aumento de delitos. De hecho, tenemos un debate de partidos porque la inseguridad aquí está en el estado muy fuerte, no estaba así, y eso abona mucho al debate. Te mando un abrazo, en verdad, Arturo, como siempre. Buenos días. No, ustedes, que tengan muy buen día. Buenos días. Vamos a contactar también a México Evalúa porque sí pues son datos duros, fuertes, que lo está diciendo, y me lo interpreta alguien que le entiende muy bien a toda la numerología en materia de justicia, y creo que esto abona al debate. Pues ahorita vienen, de hecho, los partidos que pues estamos impulsando una cultura de la formación política responsable, ¿no? De quien hable lo diga con documentos, con pelos en la mano. A ver qué dicen los partidos. Por lo pronto, esos son los datos duros de Sonora. Astrid